Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING España. Francisco, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Es que estaba diciendo, vamos a ver primero la radiografía de cómo van llegando los datos macro que alimentan el día, los mercados abiertos. ¿Cuál es el pulso del mercado en este momento? Pues el mercado se encuentra en una situación un poquito extraña. Se da la paradoja de que la información macroeconómica es mayoritariamente buena, recuperación sólida, buenos datos de empleo, una inflación que no termina de dispararse, en el que en Europa Alemania es la excepción, como acabas de mencionar, con un 2,5%, que está bastante por encima del nivel de los otros países, pero por un fenómeno particular de Alemania, que redujo temporalmente el IVA el año pasado y ahora pues está viviendo el efecto base, en generar una foto macroeconómica bastante sólida, pero al mismo tiempo, por otro lado, tenemos el nerviosismo desde hace meses de estos anuncios de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que en algún momento tendrán que empezar a indicar que van a retirar las ayudas. Y los inversores están viviendo con esa paradoja y es probable que veamos nerviosismo en los próximos meses durante el verano. Y esta semana tenemos el siguiente gran momento en el calendario, que es la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos el miércoles. Precisamente con la mirada puesta en Jerome Powell, esa comparecencia, es verdad que todas las miradas apuntan a esa reunión, aunque parece que de momento no va a hablar de esas grandes palabras que esperamos respecto al tapering, recorte de estímulos y parece que seguirá alejando temores sobre inflación. No sé si es momento para temerla o no temerla. ¿Cómo lo ves? Pues sí, nuestras expectativas coinciden con lo que acabas de decir. No creemos que vaya a ser el momento todavía. Creemos que va a empezar en nuestro calendario interno de ING. Las expectativas son de que vamos a ver ahora un movimiento tímido, probablemente una revisión al alza de las expectativas. En esta reunión hay revisión de las expectativas macroeconómicas. Entonces, probablemente veamos cómo la Reserva Federal reconoce que la inflación está siendo más alta de lo que esperaba, pero no va a reconocer el otro elemento clave, que es que la inflación sea estructural. Entonces, van a seguir probablemente aferrados a la idea de que la inflación es un fenómeno temporal. Probablemente veamos cómo algunos de los miembros de la Reserva Federal empiezan a reconocer que ya cabe la posibilidad de que el año que viene tengan que empezar a subir los tipos de interés. En la última reunión, solo 4 de los 18 miembros del Consejo pensaban que el año que viene habría algún tipo de subida. Probablemente veamos este número como se incremente, pero ya está, ningún tipo de anuncio de acción. Nuestras expectativas son que veremos probablemente cómo la acción se despliega en 3 fases. La primera en Jackson Hole, que yo siempre llamo la barbacoa de banqueros centrales, que tiene lugar en Wyoming a finales de agosto. Entonces de ahí al final hay un anuncio y se empieza a dar un poco, históricamente ahí se han anunciado muchas veces, sobre todo para Estados Unidos, cambios en política monetaria, pero hablamos de una manera muy sutil. Probablemente en septiembre, en la primera reunión oficial importante de la Reserva Federal, ya se incorporen algunos comentarios, un análisis macroeconómico que empiece a preparar el terreno para esa subida de tipos, para ese recorte de estímulos, perdón. Y en diciembre sea cuando en nuestras expectativas se anuncie un recorte de estímulos. Eso en el caso de Europa. O sea que estamos hablando de un proceso que puede durar 6 meses y que empieza ahora. Puestos ya en ese camino, pero 6 meses por delante, hasta agosto decías, esa reunión de Jackson Hole, no podemos esperar el diagnóstico o el principio de lo que va a ser el mensaje de la FED para el otoño. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Dónde nos vamos situando mientras tanto a la hora de buscar inversiones? Mira, se está creando un consenso muy particular, que lo veo por todos sitios, que dice, de cautela. Entonces vemos que a pesar de que en teoría la renta fija es un producto en el que no hay que invertir, lo que nos dicen los libros de teoría, cuando hay inflación y cuando hay subidas de tipos de interés, a pesar de eso vemos cómo se empieza a recomendar cada vez más un poquito más de renta fija en las carteras a los clientes, como medida de precaución. Entonces esto no es una medida para el largo plazo, es una medida para pasar el bache, que va a ser el anuncio de que se recortan los estímulos. Entonces yo veo muchos gestores tomando posiciones defensivas. Y como decía antes, esto lleva aparejado que ese dinero ¿de dónde sale? Pues lo sacas de la renta variable, lo sacas de la bolsa, a pesar de que las expectativas son muy sólidas. Por ejemplo, se acaban de revisar las previsiones de beneficios
en la bolsa americana, que de subida, se esperaba una subida del 24% este año y ahora se espera del 35%. Estamos hablando de subidas de beneficios del 60% en este trimestre comparado con el anterior. O sea, las expectativas son sólidas y, sin embargo, vemos a los gestores tomando posiciones un poquito defensivas. Nada del otro mundo, pero un poquito defensivas. También hay mucho interés en materias primas, porque históricamente han aguantado bien subidas de la inflación y además se benefician de la recuperación económica que es indudable que está teniendo lugar. Entonces, ese es el movimiento. Es un poquito más de posición conservadora, pero tampoco sin perder la cabeza. Y en España estoy viendo que continúa con mucha fuerza el interés por la banca, que se puede beneficiar, es el sector que más claramente se beneficiaría de una ligera subida de los tipos de interés, y también del sector inmobiliario, por las mismas razones que las materias primas, que es algo que aguanta en general bien la inflación. Y veo más dudas con el turismo, porque ya ha tenido subidas muy importantes y no está claro de cuánto se va a beneficiar, cómo va a ser esta temporada de verano, hasta qué punto se van a poder beneficiar las empresas de turismo, las aerolíneas y los hoteles. En cualquier caso, para nuestros clientes, le decimos la mejor estrategia es la misma que de siempre, es diversificación de activos, siempre hay que tener bonos, siempre hay que tener bolsa, y geográfica, no poner todos los huevos ni en España ni en Europa, y mantenerse invertido, que siempre se ha perdido mucho más dinero apartándose por si llega el peligro que quedándose y viviendo las subidas y bajadas. Me gusta eso de cómo has reflejado y dibujado esa diversificación y tener hombros bien puestos en la cabeza sobre los hombros, que yo con las frases me lío. Antes de, más allá de esa diversificación, querría que nos señalases, más allá de esos mercados, sectores o temáticas de inversión que tal vez deberían despertar nuestro interés o deberíamos vigilarlos, fijarnos en ellos. Bueno, pues lo que acabo de mencionar, en el corto plazo, los próximos 6 meses, la macro sería una macro de recuperación, ligera subida de inflación y ligera subida de tipos de interés. Entonces, si alguien quiere hacer apuestas macroeconómicas, banca y los sectores cíclicos relacionados con la construcción, materias primas e inmobiliarios son sectores que teóricamente deberían hacerlo bien. Y sectores a evitar los que menos o los que más les perjudican la hipotética subida de tipos de interés. Y estos son normalmente empresas que tienen beneficios muy a largo plazo, muy en el futuro. Y eso normalmente es el perfil de las tecnológicas, por ejemplo, en las que se pagan precios muy altos porque se espera que se generen beneficios en un futuro en el largo plazo. Cuando suben los tipos de interés, ese beneficio lo tienes que descontar a una tasa más alta y de repente puede ser que veamos ajustes ahí en las tecnológicas bastante importantes. Pero de nuevo, permítame insistir, mucho cuidado con las apuestas fuertes en sectores, porque este entorno con tanto nerviosismo, el mercado se suele dar la vuelta con mucha rapidez, y ya lo vimos muchas veces durante el año 2020, que por ejemplo en noviembre, justo antes del anuncio de las vacunas, estaba todo el mundo tomando posiciones defensivas, alejándose de la tecnología, alejándose de los cíclicos, y de repente cuando se anuncia las vacunas vio a porcentaje altísimo de inversores en los sectores equivocados. Entonces hay que ser muy cauteloso. Pues con ese consejo de cautela nos vamos a quedar, pero con esas oportunidades señaladas en el mercado y ese calendario puesto sobre la mesa. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING España. Un placer tenerle esta mañana. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias.